¡Guau! Estoy triste. La Fuerza Aérea Colombiana es una de las peores de Latinoamérica. Sino que del mundo entero. Te equivocas. ¿Quién eres tú? Yo soy Agripino, uno de los expertos militares más grandes del Internet, y la máxima autoridad en temas militares. Con mi PC. Ja, como se nota que eres imbécil. ¿Acaso no sabes que Colombia posee el misil Derby? Y aún mucho mejor que eso, tenemos el mejor radar de América Latina entera. Una verdadera maravilla capaz de derribar estaciones lunares. Bueno, veamos si la situación no es tan deplorable como yo creía. Me estabas hablando de los misiles Derby, ¿no es cierto? Un misil de largo alcance racito normal, como de 100 kilómetros. Así es, y del temible radar AESA 15459 con rayos láser de guerra electrónica. Bueno, veamos cuántos cazas los tienen. Mira, esos son un montón. No, esos son los cazas que aún vuelan a duras penas. Los que tienen radar AESA son estos 9, los demás no tienen nada raro. Bueno, pero seguro que esos 9 puede disparar cientos de misiles, y con eso basta, son mega kafirs, más letales que un F-22 perro. Así. Tenemos 11. Ya ves, te dije que el misil Derby era lo mejor, son auténticos golpeadores y cachorros de león. Cada uno tiene 11. No, quise decir para toda la flota, tenemos 11 que nos dieron para promocionar el CFIR-MG, no se han comprado más misiles. ¿Qué? Serían 2 por avión, ya que es la cantidad mínima, entonces solo nos alcanzan para 5 interceptores, de a un solo disparo claro, o sea que en realidad de los Super CFIR tenemos 5, mientras no disparen más del 50% de sus misiles Derby. O sea todos. Pero... Se me olvidaba decirte que la flota de cachorros golpeadores sufre de una indisponibilidad del 50 o 60% ya que es un reto mantener operativo un avión que está más cerca de la Segunda Guerra que de la era actual. Así que en realidad solo hay la mitad. Pero ¿cómo llegamos a estar tan mal? Bueno, es simple, todos tenemos la culpa. ¿Qué? Yo no tengo la culpa de nada, hasta voté por la paz aunque perdimos para que pudiéramos ser una nación civilizada, y así crecer en todo. La responsabilidad de los políticos acerca del estado de inoperancia, debilidad e inseguridad de la Fuerza Aérea Colombiana, es con toda seguridad la más alta en la cadena de errores que como ya vimos en las anteriores partes, empieza en el propio pueblo, pacifista, ignorante o en contra del ejército, pasa por los mandos militares, que le dan falsas esperanzas al pueblo y tratan de reinventar la rueda a la chichombiana, y llega hasta la clase política, que veremos hoy. Sin embargo, si vas a escribir la palabra con C desde ya, corrupción, que es el mantra de quienes no saben de política. Temo decirte que aquel es el menor de los problemas que veremos hoy. Y curiosamente, el único al que no podemos aludir la falta de un caza si es que de haberse robado los recursos sin más se trata. La responsabilidad de por qué no tenemos un avión de combate puede tocar cientos de puertas, pues como vimos en la primera parte, toca a todo el país por acción o omisión, siendo entre la clase política algunos de los culpables senadores y ministros de izquierda, la forma agigantada de los mamertos de escuela, que critican o bloquean el dinero con la excusa absurda de la paz y el progreso. Contradiciendo a absolutamente todas las naciones del mundo. Pero sin lugar a dudas, los mayores responsables son los presidentes. De los cuales, en lo que lleva corrido de siglo, hay 3 cuya persona se halla como sospechoso de tener la culpa. Así que veremos las acciones de los 3 últimos mandatarios, y definiremos quién tiene la responsabilidad negativa, o si hay alguien que puede eximirse de culpa por no comprar un caza. Para comprender la responsabilidad de cada uno de los 3, quienes estuvieron enlazados por cuanto los últimos 2 subieron al poder gracias al primero. Hay que retroceder a mediados de la década de los 90. Época en la que gobernó Ernesto Samper, quien con una política débil, propició el descalabro de las fuerzas militares. Estamos hablando de la época de MeToo, las delicias o el billar, si bien muchas de las grandes pérdidas sufridas por el ejército se vivieron durante el gobierno posterior, es factible decir que toda el aura de inseguridad que permitió a las FARC crecer militarmente y al ejército lo dejó sin medios básicos como helicópteros o aviones de transporte, es responsabilidad de este gobierno, aunque curiosamente, aún no el no comprar aviones.
La razón de esto la veremos más adelante. A partir de 1998, Andrés Pastrana asumió el mando, y con él se dieron dos eventos importantes. El primero de su artificio, sería la concepción de un territorio equivalente a Suiza, 42.000 kilómetros cuadrados, al grupo terrorista de las FARC. El segundo, y aunque mucho más ambiguo, fue la creación de la FUDRA y el inicio del Plan Colombia. Sin embargo, aunque al final de aquel experimento que primero agrupó impunemente a criminales, se pretendía perseguirlos, es muy importante destacar que entonces, no había prácticamente medios con los cuales combatir los grupos al margen de la ley, debiendo reutilizar los medios en varias salidas con toda premura para, por ejemplo, hacer la retoma de la zona de distensión el 21 de febrero. El ejército no estaba equipado ni para el combate contra insurgencia. Y salvo por el inicio del Plan Colombia, nadie había movido un dedo para equiparles. En dicho estado de casi derrota ante un grupo marxista, y con la guerrilla a 50 kilómetros de la capital, subió en 2002 el primer protagonista del vídeo de hoy, Álvaro Uribe Vélez. La presidencia de Uribe se caracterizó por una cosa: combatir a la guerrilla. Y no tardó en mejorarse tanto el material de la Fuerza Aérea e Infantería de Marina, como de la Policía y el Ejército para combatir específicamente a las columnas guerrilleras, esta vez con una nueva doctrina basada en el ataque helicoportado, y con el objetivo principal de dar de baja a cabecillas y rescatar a los secuestrados que por entonces, eran la principal preocupación del país. Los resultados no tardaron en verse, y en apenas 2 años de gobierno, el poder de la guerrilla en carreteras, municipios y vías fluviales había decrecido notablemente. Uribe estaba consiguiendo derrotar a la guerrilla. Y todo marchaba a mejores. Pero entonces, vino el evento que iniciaría la cuenta regresiva para la compra del caza, o mejor dicho, iniciaría la alarma de que sería necesario adquirir uno a la brevedad posible. En 2006, y como un paquete completo, la dictadura de Hugo Chávez compró las armas que hoy en día estamos tan acostumbrados a ver, pero que en 2005, sencillamente no estaban ahí. Reflexionemos un segundo acerca de lo que esto significa. Uribe entró a sus primeros años de gobierno sin necesidad de pensar en un nuevo caza, sino de combatir a un grupo guerrillero que parecía tomarse el país. Por ende, dicha mejora no estaba entre sus objetivos, ni entre sus responsabilidades, al menos, en dicho primer momento. Las fuerzas de aquella época, eran muy distintas a las que habría solo 3 años después. Colombia disponía de 18 Mirage 5, y 13 Kafirs, en tanto que Venezuela disponía de 24 F-16 AB de similares capacidades, salvo por las armas y la maniobrabilidad de los cazas. No había una diferencia demasiado notoria en tecnología. Por otro lado, Venezuela también contaba con 25 Mirage 5, haciendo la diferencia numérica más notoria que la diferencia tecnológica. Incluso si se miran de cerca todas las capacidades de los primeros Kafir C7 y C2 sin modernizar, y de los Mirage Pantera frente a los F-16 Block 15, y los viejos Mirage de los años 70, da la impresión de que había una igualdad de condiciones, y que si había superioridad, no alcanzaba para hablar de invasiones, sino de guerras o refriegas como la del Chaco. Entonces y de un momento a otro, Uribe se vio en la necesidad de incluir en su radar un ejército completo, que aglutinaba desde cazas de superioridad aérea, baterías antiaéreas en una cantidad obscena, tanques, hasta satélites y artillerías de 300 a 155 milímetros. Uribe parecía decidido a luchar en algún punto con Venezuela si hacía falta, dado su respaldo deliberado a grupos terroristas, pero decidió seguir con la misión ya comenzada, pues los secuestrados y nuestra propia guerrilla eran aún más importantes. Así pues, en los siguientes años, se dieron las 2 operaciones más importantes de su gobierno, con la liberación de Ingrid Betancourt y varias figuras importantes, y la eliminación de Raúl Reyes en Ecuador. Uribe, que como recordemos había gastado ya varios miles en equipar al ejército que libraría dicha guerra contra el terror, comprando por ejemplo buena parte de los 100 Black Hawks que costaron más de 2.300 millones de dólares, sabía que no se podía equipar tan rápidamente al ejército para una lucha convencional, pues el gasto militar ya era elevado, y por lo visto era necesario suplir armas para decenas de categorías recientemente adquiridas por Venezuela. Así que en su gobierno no compró nuevos sistemas, sino que continuó la compra de aquellos para combatir a la guerrilla, y como medida exterior, se jubiló a los M5 y se reemplazaron por más Kafir de la versión C10, un modesto guiño a que pronto se comprarían nuevos y mejores sistemas.
Hasta aquí, se puede decir que la responsabilidad de Uribe ya era bastante grande, y su objetivo formado suficientemente importante y definido para que de un momento a otro, en solo 6 años, diera comienzo a un cambio total de las fuerzas que para combatir Sukhoi e infiltrar S-300, hubiera precisado de un caza de por lo menos $70 millones, conforme a los precios del mercado occidental. Y el no iniciar una carrera armamentista debiendo primero luchar una guerra distinta, es aunque una actitud muy confiada en el mañana, al menos no 100% negligente o ya de plano desinteresada. Recordemos que el plan de Uribe, al menos seguro para él, era poder gobernar un tercer periodo. Pero la imposibilidad de esto, y el tener casi el poder absoluto de toda la clase política, le inspiró a dejar un sucesor con su beneplácito. El cual por supuesto, debía ser alguien con un marcadísimo sesgo hacia la defensa, tanto para continuar con las acciones contra las FARC, como para mantener bajo control a Venezuela, actualizando las fuerzas los siguientes 4 años. Es aquí donde todo se fue al traste. La figura escogida no fue otro que el ministro de Defensa, quien comenzó la presidencia proclamando a Uribe como el mejor presidente en la historia de Colombia, y la terminó tildándole de Calígula. Entre algunas de las ilustres acciones de su mandato estuvieron: humillar a un pelotón entero de comandos que desfilaron a la izquierda de su hijo recluta, quien fue galardonado comando en un año; prohibir deliberadamente el apoyo a las tropas bajo ataque, para no incomodar a las FARC, haciendo que mataran así a cientos de soldados, incluidos 21 el día del desfile de su hijo, donde volarían más de 100 helicópteros; arrodillar y rendir al país en La Habana, Cuba; hacer que miles de militares, incluidos los del desfile, pidieran la baja por honor y fuera a luchar guerras en Medio Oriente, por los intereses de cualquier príncipe árabe; destruir el PIB nacional; dañar nuestras relaciones con Israel, y dejarse humillar frente al fallo de La Haya. Pero quizá la más ilustre de todas sus obras, o al menos, la que nos reúne aquí, se dio fruto de la intromisión de 2 bombarderos nucleares rusos, los cuales dejaron de manifiesto la necesidad de un nuevo caza. Entonces, el ministro Villegas declaró públicamente que se comprarían aviones F-16, dándolo como un hecho frente a las cámaras. Poco después, y del presupuesto anual de 14.000 millones, el ministro Mauricio Cárdenas de Hacienda, autorizó 1.614 millones para, y cito, la adquisición de nuevos equipos y tecnologías. La compra era físicamente un hecho, no hacía falta nada más que formalizar la orden. Esto fue lo más cerca que se estuvo de comprar un F-16, posiblemente no el mejor pero uno al fin, mucho más adelantado que ahora en términos de resolución y respaldo económico. Pero el presidente Santos desautorizaría a ambos ministros, y en un acto oficial frente a un cuadro de oficiales de la Fuerza Aérea, habló de los rumores de compra de un nuevo avión. Y los negó diciendo: ¿para qué queremos nuevos cazas, si acabamos de mejorar nuestros aviones Kafir? Esto es para aquellos que cual Ñu de Elfenlier solo dicen una palabra: corrupción. No es corrupción, hijo mío, es interés político. Con este panorama, y ya a 14 años de retraso, entró Iván Duque, el presidente que nos provoque Patricio Estrella es real. Y en 2 años de su gobierno, su única acción ha sido volver a atacar a las guerrillas, o sea, permitirle al ejército su venganza. Pero aparte de eso, aire. Huelga preguntarse, si el siguiente gobierno será de derechas, y si no lo es, ¿acaso la izquierda seguirá con una compra hecha en el último segundo de este gobierno, si no se ha pagado ya cada centavo? En conclusión, y dejando algo de culpa a Uribe por su inocencia, los principales culpables son Santos, por acción premeditada, y Duque, por ser Duque.